La productividad está determinada por el tamaño del bovino. Productores ganaderos, expertos en el tema aseguran que el tema de eficiencia y productividad no está relacionado con el tamaño, en otras palabras, no es real que, entre más grande sea el bovino, mayor será la eficiencia y productividad, y esto ha sido demostrado con las pruebas ejecutadas en temas de mejoramiento genético bovino. En pruebas llevadas a cabo, en mejoramiento genético en bovinos, los productores ganaderos observaron que a medida que las vacas presentaban mayor tamaño, mayor era la producción, un factor importante en la actividad ganadera, pero todo lo bueno también trae en veces algo malo. En este caso se analizó que solo para el tema de mantenimiento del bovino era una gran inversión, por esto a pesar que la producción era alta, la eficiencia era muy inferior. No se puede ocultar que entre más grande sea el bovino, puede ser capaz de producir más leche o carne comparado con un bovino de talla pequeña, pero esto de ninguna manera significa que el bovino está siendo eficiente y por lo tal que sea más productivo para el hato. Por estas conclusiones, muchas ganaderías están trabajando el tema de mejoramiento genético con la ayuda de biotecnología, con el firme propósito de lograr bovinos de tamaño medio que sean capaces de aprovechar lo que comen en términos de utilidad. El productor ganadero, hoy por hoy, selecciona bovinos de talla mediana, con una mayor eficiencia, en otras palabras, que, con el mismo kilogramo de materia seca que se le suministra, sea capaz de producir más carne o leche. Históricamente, los productores ganaderos americanos y canadienses tenían a los bovinos con un frame mayor, aspecto que actualmente se ha ido reduciendo debido a que el tema de mantenimiento es grande y por lo tal no rentable. Con todo lo anterior, podemos concluir que no necesariamente los bovinos grandes son más productivos, ya que se debe tener en cuenta que son los bovinos que consumen más alimentos. En Colombia, un país ganadero por excelencia, productores ganaderos están llevando a cabo cruces bovinos con el fin de aumentar la producción de leche, pero conservar un tamaño mediano. Un ejemplo es la Girolando, que es el resultado de cruzar a la raza Holstein con la Gir, obteniéndose bovinos con dimensión mediana y animales de excelente desempeño lechero.